El precio de Bitcoin sigue sin conseguir romper la resistencia clave. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin realizó una acumulación dentro de la estructura de mayor fractalidad que tenemos por aquí y vino a atacar la zona de la resistencia con bastante fuerza. El problema es que observamos que otra vez volvía a rechazar sobre esta misma zona de resistencia. Recordemos que aquí tenemos una zona de ventas súper importante donde hemos visto ya, si no recuerdo mal, hasta en 7 ocasiones rechazos del precio sobre esta misma zona, y de hecho es que podríamos considerar que podría ser la zona media de la estructura de el gráfico diario, si no recuerdo mal, por lo que a priori está siendo una de las resistencias más importantes del corto plazo. Comentábamos a nivel operativo cómo después de ver este primer pequeño rechazo íbamos a esperar a ver si teníamos un test sobre esta zona operativa de aquí, ya que recordemos que teníamos una pequeña confluencia con lo que era la zona de la resistencia de esta estructura operativa y luego esta otra zona operativa que teníamos por aquí en torno a los 60.700 aproximadamente. Como veis, el precio llegó a esta zona operativa, pero reingresó parcialmente en lo que es la estructura. No llegó a ser un reingreso total porque, como veis, enseguida empezó a entrar presión compradora sobre la zona del VWAP semanal y a partir de aquí intentó rechazar otra vez esta zona. Pero como veis no tuvo la suficiente fortaleza. A pesar de este movimiento alcista, el precio volvió a alcanzar esta zona de ventas y volvió a frenar. Es que ni siquiera ha podido marcar un máximo por encima del anterior, aquí ya rompe la estructura alcista. Y en este caso estábamos viendo cómo además el retroceso volvía a reingresar en la estructura que tenemos por aquí, de mayor fractalidad en este caso. Desde mi punto de vista, el precio puede estar encontrando equilibrio sobre esta zona operativa y esta podría ser la estructura que estemos trabajando durante las próximas horas, porque desde mi punto de vista la fase A ya ha terminado en este punto y ahora lo que estamos desarrollando es la fase B de la estructura, por lo que esperaríamos que todavía pudiese estar unas cuantas horas más por dentro de esta zona operativa. Si me permitís, voy a eliminar ya esta otra estructura porque no nos sirve a nivel operativo. Importante igual tenerlo en cuenta en el contexto, que sepamos que aquí tuvimos una acumulación. Y algo que también me gustaría destacar, como comentábamos antes, es la presión compradora que hay en torno a la zona del VWAP semanal, porque vimos en este primer reingreso cómo entraba presión compradora y volvía a rechazar, y estábamos viendo cómo el movimiento bajista volvía a frenar sobre esta misma zona operativa. De momento este parece ser un soporte interesante en el corto plazo, y en caso de perder este soporte podríamos entender un cambio de contexto. Cierto que en el desarrollo de la estructura tenemos un contexto alcista porque veníamos de esa acumulación, tenemos también un T secundario casi sobre la parte alta de la estructura, que también demuestra un poquito de fortaleza, y también estábamos viendo esa presión compradora en torno a la zona del VWAP semanal. Lo único es que de momento esta resistencia está siendo muy fuerte. A mí me gustaría ver algún tipo de sacudida en zona de mínimos. Incluso te diría que a poder ser, sería interesante si viene a buscar liquidez por debajo de estos mínimos de aquí. Algo parecido a esto con un reingreso inmediato. Creo que la sacudida quizás es demasiado amplia e igual no llega hasta esta zona operativa en caso de tener este setup, pero esto es lo que más confianza me daría para poder valorar compras, obviamente, porque sería después de una sacudida en la consolidación valorar compras. La única situación en la que podríamos valorar compras, si no es ese caso, sería si viésemos que el precio consigue romper de una vez por todas esta resistencia y en el test de consolidación, si termina consolidando este nivel como un soporte, entonces aquí podríamos valorar compras para una continuación alcista, pero solo en estos dos setups. Y para valorar ventas, como os comentaba anteriormente, también me gustaría algún tipo de búsqueda de liquidez por encima de este máximo, por encima de estos 62.800 aproximadamente, que de hecho era donde en vídeos anteriores comentábamos que teníamos bastantes liquidaciones también desde los mapas de liquidaciones. Y de hecho vamos a revisar las herramientas para ver también cómo está la situación por ahí. Y bueno, esto es lo que tenemos en Trading Different. Recuerda que tienes en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y la verdad es que estamos viendo bastantes liquidaciones de shorts ahora mismo cerca del precio. Tenemos aquí en los 61.880 y también en estos 62.155. Por parte de los long tenemos aquí un poco en los 58.440. Respecto a la liquidez de 100X, destaco esta zona de los 60.030,
Creo que es una zona que probablemente van a limpiar en las próximas horas. Liquidez de 50x, destacamos esta zona de shorts en torno a los 62.060. Muchas liquidaciones sobre esta zona operativa. Para la liquidez de 25x tenemos que hacer un poquito de zoom out y como veis, claramente esta es la zona que más liquidez tiene, los 62.885. Y liquidez de 10x, poco a poco nos vamos acercando a niveles de shorts, pero como veis todavía nos queda cierto recorrido. Sobre todo donde más liquidez podríamos ver es a partir de estos 63.800 prácticamente. En Bookmap, aunque veíamos que aparecía cierto volumen de ventas sobre los 62.050, es un volumen que ya han retirado. También tuvimos bastantes ventas en la zona de los 60.400, que esto no lo pudimos comentar anteriormente, pero como veis cuando inició el movimiento alcista enseguida las retiraron. Parecían más que fuesen un señuelo que otra cosa. En The Kingfisher estamos viendo bastante liquidez en zona de longs, sobre todo en estos 60.090 hay mucha liquidez y también en torno a los 59.365. En los CVDs esto es lo que más me gustaría destacar y es que hubo compras agresivas por parte de Coinbase. Como veis en estas últimas horas no me está cargando bien la información, no entiendo por qué, pero por lo que vemos en el resto de exchange la situación puede estar bastante tranquila en general. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de shorts, sobre todo hasta estos 60.858. Aquí también tenemos un poquito en los 61.030 y luego por parte de longs tenemos hasta los 60.085. En los mapas de high leverage tenemos dos niveles, los 60.500 y también, bueno, tres en verdad, porque tenemos aquí los 61.237 y teníamos aquí los 61.308.